Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos, queridos estudiantes. Esta es la semana número 25 de que estamos en cuarentena y vamos a trabajar esta clase de historia y vamos a hacer una comparación entre Grecia y Roma. Entonces, aquí tenemos que ver primero el territorio de Grecia y de Roma, el cual está localizado en la península de los Balcanes, en este caso Grecia. Fue una floreciente cultura que tuvo su origen unos 3000 años antes de Cristo y llegó a su pleno apogeo en la polis de Atenas durante el siglo V antes de Cristo. Y acá tenemos el territorio de Roma, que se muestra su máxima extensión del Imperio Romano, lograda en el año 117 antes de Cristo, y abarcaba toda la cuenca mediterránea. Y ahí, miren, si se fijan, aquí tenemos un mapa de Grecia y de Roma. ¿Qué características tenían? Que Grecia era una península y Roma también era una península, que estaban ambos en el mar Mediterráneo y tenían eh, muchas características en común, como que tenían se plantaba el mismo tipo de comida y otras cosas diferentes. Por ejemplo, en el caso de Grecia, si se fijan, es un terreno más montañoso y más rodeado de islas. En cambio, Italia, donde está ubicado Roma, es un terreno más plano donde ellos podían plantar. Y en cuanto a la sociedad romana y la sociedad griega, los griegos existían personas libres, que eran los ciudadanos y no ciudadanos, que eran los extranjeros. Y estaban las personas no libres, que eran esclavos, que ellos no tenían derechos. Y las mujeres también eran libres, pero no tenían derechos. O sea, ellos no podían votar, no tenían ni ir al colegio. Entonces los hombres eran ciudadanos en Grecia y eran los que tenían la mayor parte del poder. En cambio, en Roma, los patricios eran la clase social más alta y después, que eran, como ya habíamos visto anteriormente, que eran como los grandes dueños de los terrenos de Roma. Y ellos para ellos trabajaban los plebeyos, que eran las personas que eran más humildes y que tenían diferentes oficios como soldados, carpinteros, albañiles. En cambio, los patricios ocupaban cargos políticos, eran generales en el ejército. Y la escala más baja, los no libres, eran los esclavos. A diferencia de Grecia, en Roma había una mayor igualdad entre el hombre y la mujer, como que podían ocupar cargos muy parecidos. Y la religión, aquí ya encontramos muchas semejanzas, porque la religión de los griegos era politeísta. Ambas religiones tenían muchos dioses. ¿Se fijan? Entonces, eh, la diferencia era en que en Roma había dos tipos de culto. Un culto público, que era el público a donde se adoraban a los dioses en estos templos, y el emperador era como el papa, como el máximo representante de ellos. Y un culto doméstico, que ellos tenían como un pequeño altar en sus casas, donde ellos adoraban a los espíritus de sus antepasados. Y habían espíritus que protegían a las personas. Eran como, a ver, se parecían un poco a las animitas que la gente iba dejando en los caminos, que les dejaba ofrendas, que todavía hasta el día de hoy todavía lo hace. Los romanos tenían estos pequeños altares en sus casas donde se adoraban a estos espíritus protectores. Y tenían, como le expliqué, el culto público, que era donde se adoraban en los templos a los dioses grandes, que eran los mismos dioses que adoraban los griegos, pero con diferentes nombres. Entonces, en cuanto al vestuario, ellos tenían ropa sencilla y se vestían con unas túnicas, y la mayoría andaban con sandalias que eran como chalas. ¿Se fijan? En Grecia, las mujeres solamente podían asistir a ceremonias religiosas,
En cambio, en Roma, las mujeres eran cooperaban y compañeras de los romanos y asistían a muchas reuniones. Entonces, la arquitectura, en cuanto a la arquitectura, en Grecia, casi todas las arquitecturas eran en honor a los dioses. Los grandes templos, las grandes construcciones que hacían ellos. En cambio, la Roma, las obras representaban victorias de ellos mismos, victorias militares. Entonces ellos tenían un pensamiento, una forma de pensar, una filosofía. ¿Qué eso es filosofía? Es una forma de pensar. En los griegos tenían una forma de pensar que usa el uso de la razón y la lógica. Y le daban mucha importancia a la ciencia. De ellos fueron los primeros científicos que inventaron la ciencia. Y los romanos copiaron estas mismas ideas de la ciencia y la razón. No creían tanto en la superstición. De hecho, los griegos y los romanos fueron los primeros que hicieron grandes inventos en el mundo que se usan hasta el día de hoy. Y la economía, en caso de Grecia, tenía una importancia muy grande la agricultura. Y en Roma también tenía importancia la agricultura, pero también acompañada de mucho comercio a través de los caminos que ellos creaban. En el arte, los griegos fueron los que crearon la base del arte occidental. O sea, ellos de ahí casi todos les copiaron a ellos. En cambio, los romanos se basaban en el arte etrusco, que los etruscos fue el primer pueblo que llegó a vivir a Roma. Entonces, el legado de Roma, el principal, más importante que nos llega, son las leyes. Por ejemplo, el derecho romano, los juicios, donde hay una persona, un abogado que defiende a un acusado, donde siempre una persona tiene que tener un juicio justo, mediante unas normas que están fijadas en una constitución, en una ley. Esta idea la crearon los romanos. Por eso es que nosotros hoy en día también tenemos leyes basadas en estas leyes romanas, en el derecho romano. De hecho, los abogados los inventaron ellos. Ellos fueron los que inventaron a las personas que defendían los derechos de las personas. Y ese es uno de los principales legados que nos llega de Roma. Y lo otro legado importante es el idioma, porque ellos hablaban una lengua que se llamaba el latín. Y este idioma es como una lengua madre de la que nacieron todos los idiomas más comunes de hoy en día: el francés, el español, el catalán, el portugués, el italiano, el rumano. Entonces, como le explicaba, las leyes eran las leyes más importantes, el legado más importante que nos llega de Roma, que fueron creadas para que fueran igualitarias y públicas para todos, que se crearon para defender a los más pobres. Entonces, también otro legado importante de Roma son las ciudades que ellos crearon. Fueron los primeros que, como les explicaba antes, crearon grandes centros urbanos donde había agua potable, tenían agua caliente, tenían alcantarillado. Eso, ninguna ciudad en la antigüedad había tenido eso hasta que los romanos crearon esta ciudad con tantas comodidades, con grandes construcciones, grandes edificios. Y el legado también muy, pero muy importante fue que en la época en que surgió Roma, ellos conquistaron un pueblo que se llamaba Judea, donde vivían los hebreos. Y en este pueblo surgió la idea de crear un solo Dios. Y dentro de estas personas que eran judíos, eran hebreos, apareció una persona que es considerada el fundador del cristianismo, que es Jesús Cristo. Entonces el mensaje y las obras de Jesús impactaron tanto en la gente que comenzó a difundirse como de forma muy rápida, porque tenía un mensaje tan positivo que era muy atractivo para toda la gente, porque las creencias antes eran muy distintas a las de ahora. La gente solamente pensaba que iba a morir y que se iba a ir a este lugar al oscuro, tenebroso, sin salvación. En cambio,
Jesucristo les ofrecía a la gente la posibilidad de reunirse con sus seres queridos en un paraíso si ellos seguían sus enseñanzas. Entonces, los apóstoles eran los discípulos de Jesús, empezaron a difundir todas las enseñanzas de Jesús gracias a los caminos que los romanos habían creado. Y como era una enseñanza tan revolucionaria, porque Jesús planteaba que debían amarse unos a otros, y eso era una idea totalmente nueva, nunca se había visto en el mundo. Entonces eso le llamó mucho la atención a la gente y se hizo que ayudó a que se propagara a través de los caminos de Roma. Entonces, la tarea que vamos a hacer ahora es, vamos a acá explicar, usted tiene que explicar la importancia que tienen los legados de Grecia y Roma para la actualidad y colocar al menos 3 ejemplos de estos. Recuerde que tiene que ser argumentada. Entonces usted anota el objetivo en su cuaderno, que es comparar el legado de Grecia y Roma. Lo anota en su cuaderno y debe argumentar. ¿Qué significa argumentar? Quiere decir que usted tiene que explicar con hechos y argumentados de por qué estos son legados importantes. Ya ahí ya les nombré varios legados ya, las leyes, las construcciones de las ciudades, el cristianismo. Entonces ustedes después aquí colocan un cuadrado, aquí aparece Grecia y Roma. Ustedes aquí escriben qué cosas tenían en común. Ya he nombrado varias cosas que tenían. Por ejemplo, la religión romana tenían los dioses que tenían en común, ¿cierto? Esa es una gran característica en común. Otra característica en común es que ellos fueron los primeros que tenían un pensamiento racional, tenían fe en la ciencia, inventaron la ciencia. Y diferencias, por ejemplo, Roma eran pueblos que creaban estas grandes construcciones en honor a sus dioses. En cambio, los romanos, que eran más prácticos, lo hacían en honor a sus victorias militares. Y después que terminan esto, ustedes van a escribir acá, buscar en la página 116 y en la 118 de su libro. Vamos a buscar acá vamos a resolver en las 117 y 118. Aquí tenemos este cuadro de aquí. Entonces dice, las características que sean de Roma las pintamos de color rojo. Por ejemplo, aquí dice, su principal actividad económica fue el comercio marítimo debido al relieve montañoso y a la escasez de tierras cultivables. ¿Qué lugar era muy montañoso y había pocas tierras cultivables? ¿Sería Roma? ¿Sería Grecia? ¿O será una característica que tenían en común? Entonces, si es de Grecia, usted pinta este cuadrado de color rojo. Si es de Roma, usted pinta el cuadrado de color rojo. Si es de Grecia, lo pinta de color verde. Y si es de ambas en común, usted lo pinta de color azul. Y aquí dice, por ejemplo, un ejemplo de su adaptación al medio fue que para abastecerse de agua crearon obras de ingeniería, en algunos casos siguen en funcionamiento, los acueductos. ¿Quiénes crearon los acueductos? ¿Los romanos o los griegos? Entonces, si son los romanos, usted lo pinta rojito. Si son los griegos, lo pinta verde. Y si ambos hicieron esto, usted pinta de color azul. Y si aquí dice, su geografía le permitió desarrollar como una de sus actividades económicas principales la agricultura. Acá lo mismo. Si usted cree que fue Roma, pinta de rojo. Si usted cree que fue Grecia, lo pinta verde. Y si cree que es una característica que es para ambos, lo pinta de color azul. Así es que recuerden, si tienen dudas con respecto a las respuestas que están acá, no olvide llamarme, pegarme su llamado y no olvide mandarme las fotos. Después vamos a hacer esto que está aquí. Explícale a Claudio, aquí este niño se llama Claudio, las principales características geográficas del territorio griego y del territorio romano y cómo éstas influyeron en la vida de estos pueblos. Para ello, utilicen en cada explicación 4 de los siguientes conceptos: relieve,
clima, recursos naturales. ¿Qué es lo que es el relieve? El relieve es la forma de la tierra. El clima es como, por ejemplo, como si era lluvioso, si era un clima ni frío ni caliente. Los recursos naturales son, por ejemplo, las plantas, los animales, la pesca que había, los minerales que ellos podían extraer, el mar, la vestimenta y vivienda. Eso yo creo que ustedes más o menos ya saben lo que es. Entonces, la geografía del territorio griego se caracterizó por, y ahí ustedes escriben, ¿qué características tiene la geografía de los griegos? Y después, la geografía del territorio romano se caracterizó por, usted tiene que explicar cómo cree que era la geografía de la antigua Roma, cómo eran las islas y esas cosas, cómo eran sus cerros. Después, y la última pregunta que tenemos aquí, dice, observa las imágenes de la página 116 y describe a Claudio cómo griegos y romanos se adaptaron y modificaron el entorno geográfico en el que vivieron para así desarrollarse. Entonces, mira, vamos a ver la página 116. Aquí está. Aquí está el mapa de Roma y el mapa de Grecia. Entonces, ¿qué cosas hicieron ellos para adaptarse a este territorio? Por ejemplo, los romanos aprovecharon el agua que venía de las montañas, esas montañas que están ahí, y ellos, como estaban rodeados de montañas, crearon los acueductos para poder aprovechar el agua y tener agua potable en sus ciudades. En cambio, los griegos también, ¿cómo aprovecharon su territorio? Porque ellos tenían muchas islas, eh, aprovecharon para crear muchos puertos para navegar y mandar barcos por todo el mar y por poder recorrer el mundo. Ahí tenemos una característica de cómo ellos aprovecharon su territorio. Y también cómo lo fueron modificando a través de la agricultura, porque ellos plantaban, sembraban. Así que espero que les haya quedado claro, que tengan una bonita semana y nos estaremos viendo muy pero muy pronto.